Ese que tiene una novia nueva, porque estaba como bañadito, así, cortadito. Voy para la sesión, Kiko, hay que irse serio para la sesión. Vas para la sesión. Tenemos sesión ahora a las 2 de la tarde. Estaba viendo que estaban aprobando un reglamento para que cuando nombres a Bolívar, al Libertador... Es un proyecto de ley que va para su segunda discusión hoy. Eso es insólito. Sí, bueno, están estableciendo una efigie, una figura atribuida al Libertador, pero luego cuando tú revisas la ley te das cuenta que la ley no establece cuál es la efigie que se está designando, sino que remite al Ejecutivo Nacional la designación de la efigie. Eso es como que yo dijera, yo no digo la bandera es la que tiene amarillo, azul y rojo y 8 estrellas, sino digo el Ejecutivo Nacional dispondrá cuál será la bandera. Entonces mañana cuando llegue el conde del Guácharo y se quiera buscar un Bolívar parecido a él, imagínate el Bolívar tan feo que nos va a tocar. Pero además, fíjate, Bolívar es, gracias a Dios, un personaje del pueblo, de la santería, del amor a la patria. Bolívar es el gran unificador de la patria. Ahora Bolívar también hay una carta del propio Libertador que dice... ¿Viste que descubrieron el acta de defunción? De función. Por fin. Todavía no han dicho que él lo mató. Pero hay una carta del Libertador donde él mismo dice que su mejor versión es la pintura del peruano José Gil de Castro, que es la que lo muestra. Entonces, no, y hay un busto, hay un rostro de Cal que le hicieron cuando estaba muriendo. Así es, entonces yo dudo que exista la posibilidad de que haya una figura distinta a la Libertador a la que él mismo identificó y que en vida él dijo que era la que más parecida a él. Pero Chávez quería un Bolívar con rostro de pueblo, con narizota, cosas. Bolívar era no solo un oligarca, sino era un blanco criollo, era un rico. Un hijo es rico, y por rico fue que pudo hacer la revolución, porque pudo poner sus reales para poder hacer la revolución libertadora. Ahora vamos a partir por ahí, Rondero. Fíjate, Bolívar, al igual que Betancur, que Luis Herrera, que muchos otros presidentes, la plata no era lo que le interesaba la historia, le interesaba la trascendencia, tenían una visión de país, de futuro. Y sin embargo, lo que estamos viendo según las encuestas es un liderazgo todo lo contrario. Un liderazgo que tiene intereses pequeños, rechazado por todo el mundo. Kiko, el dinero y el poder son atributos propios del poder, así que eso no tiene ningún... No necesitas dinero cuando tienes poder. Cuando tienes poder no necesitas dinero. Y además, cuando tú tienes la intención de trascender y la intención es de buscar el bien para tu pueblo, que es el caso de Betancur, que siendo un hombre de extracción muy humilde, manejó este país y que cuando le tocó decidir de nuevo en el 73 si era candidato presidencial, que lo fueron a buscar para que lo fuera, dijo yo me quedo en Berna y desde aquí veo los toros, desde la barrera. Porque el presidente Betancur demostró el desprendimiento cuando dijo en el 45 los miembros de esta Junta Revolucionaria de Gobierno no pueden ser. Por cierto, ya estamos celebrando 77 años del 18 de octubre de 1945, fecha de la Revolución Democrática, la Revolución de Octubre del 45. Tú sabes que a mí casi me rapan que los adecos reivindicamos. A mí casi me rapan la tesis porque en el jurado tenía unos marxistas-leninistas. Y cuando yo tenía un capítulo de la Revolución de Octubre, me dijo, eso no es ninguna revolución. Le digo, mire, pero así la llaman. Bueno, esa es la Revolución de Octubre porque fue la única revolución democrática que se ha hecho en Venezuela. Además, la revolución que le otorgó el voto a las mujeres y a los analfabetas. En el año 46, cuando se fue a votar para la elección del presidente Gallego, ya la Junta Revolucionaria de Gobierno había establecido el voto para las mujeres y los analfabetas. Eso es un triunfo de Acción Democrática, un triunfo de esa Revolución de Octubre, un triunfo de la democracia del presidente Betancur en ejercicio de esa presidencia, que se autoinfligió la limitación de no poder ser candidato presidencial. Así y por eso fue el presidente Gallego en el 46. Yo pensé que ADE era la clave de la política en Venezuela en estos tiempos, pero no solo se dividió, sino que ADE está metida en un agua, con una sopa y con unas verduras, una carne, cocinándose ella misma, discutiendo sus problemas y no los problemas del país. Y luego tú oyes los liderazgos de ADE y yo, echándole broma a muchos, yo digo, mire, yo prefiero la de Bernabé a la de Henry Ramos. Entonces, ¿por qué dice eso si Henry? Oye, porque Henry ha demostrado una habilidad para perder muy grande. No, y además una poca consecuencia con la historia de... Poca asertividad, incluso, además distanciándose de lo que ha sido la conducta tradicional de ADE, que es un partido policlasista,
nacionalista, antiimperialista. Así es. Y al final Henry terminó a la cola de los sectores de la derecha venezolana atendiendo los intereses de una potencia extranjera. Y de eso decidimos nosotros deslindarnos en el año 2020 y por eso decidimos participar de la elección del 2020. Nuestro pecado original fue decidir participar de la elección del 2020, por la que nos permitió estar en ese parlamento, ser 20 de los 277 diputados. Pero si nosotros no hubiéramos participado siguiendo la línea extensionista del G4 y de lo que hoy se llama plataforma unitaria, simple y sencillamente hoy sería una asamblea rojita de arriba abajo. Serían 277 de ellos. Por eso nosotros somos la oposición en la Asamblea Nacional, somos quienes fijan posición en esa asamblea en nombre de la oposición venezolana y además hacemos el contrapeso. Nosotros no es tema de tanto numérico, sino es el tema de allí se escuchan las dos versiones del país, la versión del gobierno y la versión nuestra como oposición. Y eso es necesario que en el foro político que es la Asamblea Nacional exista. Nosotros no podemos abstenernos nunca más. Nosotros no podemos seguir cediendo espacios. Nosotros cuando en el 2005 decidimos no participar, también guiados por Henry, que era el jefe del partido para la época, lo que nos ocurrió fue que se designó una Asamblea Nacional toda roja que designó todos los poderes públicos y todavía estamos padeciendo eso. En consecuencia, creo que ha habido poca asertividad en la dirección política hasta el momento del 2020, cuando decidieron no participar, y nosotros decidimos deslindarnos y participar con la nueva D. Yo digo lo de Bernabé para que me caigan encima de las redes. ¡Qué brillo! Si ese es un alacrán y no sé qué cosa. ¿Cuánto te pagaron? Como dijo Chávez a Zapata. Pero lo digo adrede. Porque hay una discusión, fíjate. La plataforma unitaria acaba de aprobar un reglamento suicida, lo llamo yo. Sí, un reglamento para que los demás no participen. Así es. Y si los demás no participan, será un juego entre ellos mismos. Y al ser un juego entre ellos mismos, no está sumándole nada a la plataforma unitaria. Es decir, están escogiendo el candidato de la plataforma unitaria, pero no el candidato de la oposición venezolana y del que nos pueda recoger a todos para ser el candidato de la opción ganadora para el 2024. ¿Qué es el obstáculo más importante para que no se abra el juego y entre todo el mundo? Henry, que vive con la factura de que le quitaron el partido. Con el odio. Y cuando le quitaron el partido a Henry, la evaluación debería ser, ¿por qué me lo quitaron? ¿Qué hice yo? O sea, aparte de la conspiración del gobierno que aprovechó una situación, ¿cuál es mi error? Pero es que se lo quitaron a sí mismo como se lo habían dado con una sentencia antes, cuando hubo la discusión con Timoteo Zambrano y Lewis Pérez y el Tribunal Supremo de Chávez decidió entregarle la dirección del partido a Henry. Igual lo hicieron ahora, frente a una discusión interna nuestra, el gobierno se atraviesa, aprovecha y dicta una decisión favoreciendo a quien más cree que le favorece. ¿Y por qué cree que le favorece? Porque sencillamente unos estaban diciendo yo no participo y estaba a la cola de la derecha y un grupo siguiendo las directrices de Washington y otros estamos en el plan de participar. Por eso dijo, bueno, ¿quiénes son los que están participando? A eso les entregó el partido. Tomás Guanipa, en unas reuniones que están haciendo, se hacen para ver cómo se puede lograr medio armar juego en este despelote, ha venido señalando que la primaria no tiene que ser de la plataforma unitaria, sino de todos, para que el candidato que salga de ahí sea de verdad de unidad. Porque hasta ahora hay un grupo empeñado en hacer del candidato de esa primaria el candidato de la derecha, de los americanos, de la abstención, de la salida de fuerza, de los inhabilitados, contra el CNE. Fíjate, la decisión de no hacer primaria con el CNE, eso señala que todavía ahí hay rasgos de duda sobre la participación electoral. Porque no han terminado de cerrar la puerta de la fracasada opción del todo se vale, es decir, de la opción de fuerza, de la opción maximalista de Maduro vete ya, hay que sacarlos como sea. Bueno, y de eso no quedó nada, no hubo intervención militar de la que ofrecieron, se fue Trump del poder y Maduro sigue aquí. Hoy incluso se debate la posibilidad, ha habido un acercamiento del propio gobierno de los Estados Unidos directamente con el gobierno de Maduro cuando vinieron en marzo y trazaron una agenda que se sigue concretando todos los días y que pareciera que va a tener unas nuevas señales prontamente. Quédate ahí, porque vamos a hablar de todas estas cosas, así como la estamos hablando. La gente dirá, bueno, pero es que tú no quieres a la unidad. No, a mí estafa, ya basta estafa. No me vendas eso como unidad. No, pero es que además nos han dicho todavía que aquella estrategia fracasó y que como esa estrategia fracasó hay que cambiar de agenda y hay que cambiar de estrategia. Luego, tú tienes que irte vestido de nazareno, dándote así arrastrado a una iglesia a pedirle perdón al país por todos esos errores que se cometieron. Así es, pero además... Ahora, como no lo vas a hacer, mira, cuando regrese te voy a decir la palabra que hay que decirle a semejante estupidez, porque
al final lo que estás haciendo es que gane Maduro. No, pero no le solo estás eso, poniendo a Maduro. Pero sino que además confundes a la gente, pues la gente Así dice, es. bueno, el año pasado me dijiste que no había que votar y este año, ¿por qué sí hay que ir? Oye, pues ¿Qué ya cambió? vamos para la luna. Por eso